Buenos días, amada iglesia. El Señor te bendiga en esta mañana. Vamos a escuchar la palabra que Dios tiene hoy para todos nosotros y los que nos están escuchando también a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar de una actividad espiritual que los siervos y siervas de Dios practicaron con frecuencia, ¿sí? Lo hicieron para relacionarse con su Creador, con el Dios que tú y yo amamos y conocemos. ¿Qué actividad puede ser esa? ¿Qué crees que hicieron los siervos y siervas de Dios para relacionarse con Él? La oración, muy bien. Eso fue lo que hicieron los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Oraron al Señor. Hoy vamos a meditar en la importancia de la oración. Dilo conmigo. La oración es importante y yo necesito orar. Amén. La oración es importante. El rey David es uno de esos hombres de Dios que fue ejemplo de una vida de oración. Vamos a leer lo que dice Salmos 34, del 4 al 5, en la Nueva Traducción Viviente. Estas son palabras del rey David. Salmos 34, del 4 al 5, habla de una actividad que hizo él mismo y el resultado que le dio la oración. Dice, oré al Señor. Y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré, y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Un hombre que pasó por dificultades, perseguido, tuvo batallas, tuvo problemas en su persona, con su familia, con el pueblo, pero él sabía orar y sabía a quién acudir, sabía buscar al Señor. Orar es tener un diálogo con Dios, no un monólogo donde yo solamente hablo o informo. Es un diálogo donde hablo con Dios, pero también escucho su voz. Además de la palabra de Dios, además de la Biblia, la oración es el método, la vía, la forma que Dios escogió para que tú y yo y todo ser humano le conozca. Tengo una relación con Él. Nosotros no hablamos de una religión porque Jesucristo no vino a traer religión. Dios no es promotor de religiones. Dios es el promotor de una relación de amor estrecha entre el Creador y su creación, que somos tú y yo. Amén. La oración es el medio para que podamos conocerle, pero para que podamos también experimentar su presencia cuando nosotros le invocamos. Cuando nosotros nombramos a nuestro Señor, cuando nosotros hablamos con Él, Él acude, Él se muestra, Él se deja hallar cuando le buscamos de todo corazón. Y la oración es la que nos trae una experiencia personal. No es lo que otros nos cuentan, es lo que nosotros vivimos cuando lo buscamos en oración. La oración es como un carril de dos vías, se ha dicho muchas veces. Un carril por medio del cual nosotros abrimos el corazón y expresamos a Dios nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras frustraciones, nuestros dolores, nuestros temores, nuestros deseos más grandes, donde nosotros podemos incluso acudir a Él para interceder por otros, para pedir su intervención, para pedir un milagro, para pedir auxilio. Podemos usar la oración simplemente para decirle, Señor, gracias. Porque la oración también es gratitud, pero la oración también es alabanza y decir, Señor, quiero hablar y decir con mi boca lo que he comprendido, lo que he entendido que tú eres. Quiero a través de la oración alabarte y adorarte confesando todo lo que he visto, que es de ti, que es de tu naturaleza, de tu carácter y que me asombra, me admira. Para eso nos sirve la oración. Alabar al Señor, acudir a Él, interceder por otros, expresarnos delante de nuestro Señor. Esta es la información que sube a Él. Pero hay una información, hay palabras y hay más que palabras, hay algo que Dios nos imparte. Porque así como nosotros enviamos a Él nuestras palabras en la oración, Él envía de su Espíritu. Él envía palabras que nos consuelan, que nos confortan, que nos animan, que nos corrigen. Él envía de lo suyo, Él imparte de lo suyo cuando tú y yo le buscamos en oración. Así que no son palabras echadas al viento. El que ora, el que persevera en oración, se va a dar cuenta que Dios es real. Saben que yo pensaba, cuando estamos nosotros navegando en una página web, en internet,
Hay momentos donde para tú descargarte un archivo o hacer cualquier cosa o seguir a la página siguiente, te dice, haz clic aquí para saber que no eres un robot. ¿Sí o no? O escribe estas letras en el orden que las ves o pulsa dónde está la casita para saber que eres una persona, que eres real y no eres un robot. El que ora, el que persiste en la oración, se va a dar cuenta que Dios no es un cuento, que Dios no es una fantasía, que Dios no es un invento del ser humano, Dios es real, más real de lo que tú y yo podemos ver y más poderoso de lo que tú y yo podemos imaginar. Dios es real. ¿Le quieres conocer? Ponte a orar y sigue orando, porque Él se manifiesta donde hay alguien que le busca con fe y de corazón. La oración es el momento donde el ser humano se comunica con el único ser que le comprende por completo. Estás buscando ser comprendido, necesitas ser comprendido y los que están a tu alrededor no te comprenden por completo. Busca al Señor, Él te comprende. Jesús te comprende porque también fue hombre y estuvo en carne y hueso padeciendo como tú y yo padecemos en este mundo de aflicción. Él nos comprende. Él es el que siempre está dispuesto a oírnos. No está tan ocupado como otros de nosotros que decimos, ahora no puedo hablar, espérate un momentito, tengo algo más que hacer. Él siempre está dispuesto, Él siempre está disponible. Déjame decirte, Él no se cansa de nosotros. A veces nos cansamos cuando ya alguien nos viene a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿verdad? Dios no se cansa. Dios es tu Padre. Dios quiere oírte todas las veces que tú necesites abrir el corazón. Y todas las veces que tú necesites una palabra de ayuda, de auxilio, de socorro. Dios no se cansa. Él siempre está dispuesto a socorrernos, a consolarnos, a animarnos. La oración es el momento de recibir aliento, dirección y sabiduría que nadie más nos puede dar. No te convenza el consejo de otros. Vale, está bien. Toma el consejo de Dios. Pregúntale a Él qué hacer, cómo seguir, cómo solucionar. Pero de todos los hombres y mujeres que oraron a Dios, que están descritos en la Biblia, como en todas las cosas, Jesús siempre será el mejor ejemplo. Jesús, el Hijo de Dios, es el mejor ejemplo de una vida de oración. La oración le permitió a Jesús relacionarse con su Padre. Jesús estaba físicamente en la tierra, su Padre estaba en los cielos, pero esa barrera física se rompió a través de la oración y Él pudo estar unido a su Padre, aunque Él estaba aquí en la tierra. Espiritualmente unido. La oración le permitió a Jesús recibir instrucciones del Padre, porque Él no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús lo tenía claro y necesitaba orar para recibir esas instrucciones. La oración le permitió a Jesús mantenerse firme, fuerte. Cuando todo por fuera estaba sacudiéndose, cuando la cosa se ponía difícil, Jesús también experimentó situaciones complicadas, pero la oración le permitió cumplir el plan de su Padre y no fracasar en la misión. En momentos de angustia, en momentos de vulnerabilidad, Jesús oró a su Padre y todos los evangelios lo dicen. Si tú lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan, te vas a encontrar más de una vez que Jesús oró. Lee conmigo esta mañana Marcos capítulo 1, versículo 35, en la versión Reina Valera. Evangelio de Marcos, capítulo 1, 35. Se refiere a Jesús. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús oraba de mañana. Para los que les gusta madrugar, si tú oras de mañana, temprano en la mañana, gloria a Dios, síguelo haciendo. Estás siguiendo el ejemplo de tu maestro, te estás pareciendo a Jesús. Pero si tú eres de los que no les gusta madrugar tanto y tú dices, yo soy un nocturno, a mí pónganme a hacer lo que sea, pero por la noche, vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 12. Jesús también oraba por la noche. Y la noche también se puede aprovechar para hablar con Dios. Lucas 6:12, en la versión Reina Valera dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
De día, de noche, siempre va a ser un buen momento para hablar con Dios. Pero si hay un momento donde más necesitamos dialogar y escuchar al Señor, es cuando estamos en momentos complicados. Cuando nuestra alma, nuestros pensamientos y sentimientos están abatidos, intranquilos, no sabemos para dónde correr ni qué hacer. Jesús tuvo momentos de presión, momentos muy duros. Hacer la voluntad del Padre no es un camino de rosas, ni es para cualquiera, ni cualquiera lo consigue, pero el que ora, el que busca la fuerza que viene del cielo a través de la oración lo puede conseguir. Leamos Mateo capítulo 26, del 36 al 38, el momento previo, la preparación de Jesús antes de ser crucificado. Él sabía que iba a la cruz, sabía que era la voluntad del Padre, pero eso le afligía, porque era dolor físico, pero era una carga espiritual muy grande, soportar sobre él el pecado del mundo y estar separado de su Padre. Y para ese momento tuvo que prepararse en oración. Dice Mateo 26, del 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos, refiriéndose a sus discípulos, a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Estamos afligidos. Los seres humanos nos afligimos, nos entristecemos, nos angustiamos. Por ser cristianos no dejamos de ser seres humanos. Vivir para Dios y que nuestra vida sea una vida de adoración nos va a llevar por momentos duros. Pero Dios es poderoso y Dios nos asiste, Dios nos ayuda. O para darnos una salida en ese momento de aflicción, o para ayudarnos a pasar por la aflicción, pero sin ser derrotados, sin ser consumidos. Amén. Lo hizo con Jesús, que le tocó una prueba más grande que la que cualquiera de nosotros tuviera que atravesar. Lo va a hacer con nosotros también. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, necesitó hacer de la oración su prioridad, ¿cuánto más nosotros, si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús y agradar al Padre? Pero fijémonos, si leemos la palabra, que la oración no fue la herramienta que Jesús usó solamente cuando estuvo aquí en la tierra en carne y hueso. Jesús oró, pero Jesús sigue orando a día de hoy. Jesús murió, resucitó, ascendió, está con el Padre, pero Jesús sigue orando. Resucitado, con un cuerpo glorificado, pero la oración sigue estando vigente y sigue siendo necesaria. Y si Jesús sigue orando, la iglesia tiene que seguir orando, porque tiene que imitar a su Señor. Amén. Vamos a leer que esto lo dice Hebreos 7, del 22 al 25. Hebreos 7, del 22 al 25, nos habla de Jesús. Nuestro sumo sacerdote, los sacerdotes oran. Las sacerdotisas oran. Por eso Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Y los sacerdotes oran. Hebreos 7, del 22 al 25 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuándo? Siempre. Nuestro sumo sacerdote, Cristo resucitado y glorificado, sigue orando por nosotros. Si algún momento dices, nadie se acuerda de orar por mí, créeme, Jesús no se ha olvidado de orar por ti. Jesús no se ha olvidado de interceder por ti. Y lo va a seguir haciendo porque te ama. Pero esto que escribió el autor de Hebreos, también lo confirmó Romanos 8:34. Más de un pasaje del Nuevo Testamento nos habla de este Jesús que intercede por nosotros. Romanos 8:34 en la versión Reina Valera dice, ¿quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Jesús oró y siguió orando. Por eso sus discípulos, los que le conocieron, los que estuvieron con él, le conocían la agenda a Jesús. Ellos vieron que para Jesús la oración era importante, era prioridad, y él la ejecutaba. Y la hacía él solo. No estaba buscando que nadie le llame, que nadie le anime, que lo convoquen a ninguna reunión de oración. Jesús se iba y oraba de mañana, de tarde, cuando hacía falta. Y al ver los discípulos, esto que Jesús hacía disciplinadamente, continuamente, y el resultado que le traía, porque la oración tiene resultado. Entonces, sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y ellos oraron. Y cuando Jesús se marchó y trajo al Espíritu Santo, y ellos estaban evangelizando y predicando en todos los lugares, se dieron cuenta que no podían estar haciéndolo todo, que su prioridad era escudriñar las Escrituras y estar orando al Señor. Pero no solamente estos primeros apóstoles, sino aquellos a los que ellos discipularon. Los nuevos convertidos, todos entendieron que sin oración no pasa nada. Sin oración el cielo no se muestra. Sin oración no hay cambio. Solo hay actividades de hombres, pero no hay poder de Dios obrando a través de esos hombres. La oración es la que hace el cambio. La oración hace lo que nada más en esta tierra puede hacer, porque trae a Dios a la tierra. Amén. Cuando leemos el libro de los Hechos, leemos el registro de una iglesia primitiva, poderosa, llena de fe, llena del Espíritu Santo, que estaba cumpliendo con la tarea de hacer discípulos. Pero la estaba cumpliendo no en las mejores condiciones. Nadie les estaba aplaudiendo, estaban haciendo discípulos, predicando el Evangelio, dando gloria a Dios, predicando de Cristo, en un escenario donde corrían peligro, les perseguían, los mataban, los encarcelaban. ¿Cómo es posible que esta gente se atreva a hacer algo que les pone en peligro? ¿Cómo es posible que alguien haga algo que le va a costar la vida? Que aparentemente no le trae ninguna recompensa. Es posible cuando tú sabes quién te lo pidió, cuando tú sabes que eres responsable de hacerlo y cuando tú tienes las fuerzas que vienen de Dios y la valentía que solo el Espíritu Santo te puede dar. Amén. Solamente con la ayuda de Dios a través de la oración. Ellos no callaban, oraban y hacían milagros en el nombre de Dios. Veían el respaldo de Dios en sus vidas, en su ministerio, donde sea que estuvieran. La clave de vivir esa vida extraordinaria, aún en medio de peligros, es ser hombres y mujeres de oración. Vamos a leer en una porción de Hechos de los Apóstoles que la oración les permitió cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Leamos Hechos capítulo 4 del 24 al 31 en la Nueva Traducción Viviente. Jesús es nuestro ejemplo. La iglesia primitiva descrita en las Escrituras es nuestro ejemplo. Y la oración es una palabra que se repite, porque es un elemento necesario para vivir esta vida de fe. Hechos 4 del 24 al 31. Esto que vamos a leer es la descripción de lo que ocurrió después de que Pedro y Juan fueran apresados y encarcelados por estar predicando de Jesús. Habían sanado a un enfermo y luego los apresan. Y luego los amenazan que no sigan predicando. Y Pedro y Juan dicen, ¿y ustedes creen que nosotros tenemos que obedecerles a ustedes y desobedecer a Dios? Ellos van y les cuentan todo esto a los demás. Dice así, Hechos 4:24. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron su voz en oración a Dios. Oh Señor soberano, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo, mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Pasó antes y está pasando ahora. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad.
pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Hay amenazas. Hay alguien al que le está molestando que tú prediques, que tú vivas y hagas la voluntad de Dios. Busca al Señor. Él escucha las amenazas, pero Él te da la fortaleza para que tú sigas adelante a pesar de que se levanten enemigos. Y así pasó antes. Hoy nosotros estamos en 2025, pero ni estamos más civilizados ni estamos más sensibilizados a la necesidad de Jesús. Cada vez hay más odio y cada vez le fastidia más a la gente escuchar el mensaje del Evangelio. Y cada vez más se nos va a poner restricciones para decir, no, eso que tú estás haciendo, ese Jesús en el que tú crees, al que tú le cantas, al que tú oras y al que tú me predicas, de ese no me hables. Y si te vas a atrever a hacer esto, esta va a ser la consecuencia, las amenazas van a venir. Por eso es que tú y yo necesitamos ser gente de oración, para que no le tengamos miedo al hombre, para que hagamos la voluntad del Señor. Amén. Y si nos cuesta la vida, que nos cueste la vida. Mejor para nosotros. Más rápido nos vamos a la presencia del Señor. Y mejor es estar allá que acá. Estoy segura. Amén. La oración desata la intervención de Dios. Ellos pidieron fuerzas, pidieron que se hagan milagros, de nuevo, que es una capacidad, una facilidad para predicar el Evangelio y que se comprenda. Y Dios se lo dio. Pero es que en medio de esas cárceles y en medio de esas persecuciones, ellos también oraban, Señor, ayúdanos con esto. A veces Dios respondía de la manera que ellos pedían, a veces no, pero Dios siempre respondía. Leamos Hechos capítulo 12, del 5 al 7. La oración desata la intervención de Dios, mueve la mano de Dios, Dios moviliza a sus ángeles y lo que haga falta. Cuando la iglesia ora, la oración libera a los cautivos físicos y espirituales. Hechos 12, del 5 al 7. Dice, lo que sucedió cuando Pedro fue apresado. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y he aquí que se presentó, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cómo lo hicieron? Que Pedro haya sido liberado, que las cadenas se le hayan caído de las manos, fue una obra de Dios, sí, pero la iglesia también participó. Queremos ver liberación de toda forma de opresión, de cadenas, de maldiciones. Queremos ver milagros ocurrir, que nada detenga la predicación del Evangelio. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos orar al Señor, el único que puede liberar de verdad. Amén. Gracias a estos discípulos que oraban, su generación, los de su tiempo, pudieron ver el obrar de Dios en la tierra. Ahora, no todas las personas que vean milagros, sanidades, prodigios y endemoniados ser liberados, no todos los que vean lo sobrenatural de Dios van a creer y se van a convertir. Jesús hizo muchísimos milagros y hubo gente que no se convirtió. Pero hay una necesidad de ver el poder de Dios. Hay una necesidad de ver que el Evangelio no es palabras, sino manifestación del poder de Dios. Que no es sabiduría humana, es la sabiduría que viene de Dios. Y la única institución, el único grupo humano que puede y debe hacer eso es la iglesia.
para que los que van a creer crean. Los que no van a creer, ya está. Dios sabrá qué hacer con ellos, pero nuestra labor es mostrar a Jesús, mostrar el poder de Dios, y sin oración eso no va a pasar. Pero nosotros no vamos a hacer de eso, amén. Dios ya está mostrando su poder, Dios ya está mostrando su gloria y lo va a seguir haciendo, porque nosotros vamos a ser la iglesia que va a seguir orando. Que nos cambien todo en el programa, pero el culto de oración no se mueve. Que te falte todo, pero menos la oración personal que tienes tú con tu Señor. Amén. Nosotros, al igual que Jesús, podemos estar unidos al Padre aunque estemos aquí en esta tierra. Al igual que Jesús, podemos ser guiados, fortalecidos para hacer su voluntad en cada etapa. No somos ni mejores ni peores que los de la iglesia primitiva, pero igual que ellos, podemos pedirle al Señor, dame la fuerza, dame la gracia y dame la capacidad para seguir adelante y para ser obediente, para hacer tu voluntad a pesar de las dificultades. Jesús, que conocía las debilidades de sus discípulos, se los recomendó. Les dijo, velad y orad. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 1. Porque esto que Jesús le dijo a sus discípulos nos lo está diciendo el Espíritu Santo a nosotros hoy. Mateo 26, 1 en la versión Reina Valera dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cada vez que yo leo este versículo tengo que confesar que he escuchado a algunas personas decir esto, pero lo dicen incompleto y lo recitan para justificarse de su pecado, de su debilidad y de no hacer la voluntad de Dios. Muchos dicen, sí, peco, es que quiero, pero no puedo, lo intento, pero no me sale. Ya la palabra lo dice, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, pero antes de eso Jesús dice, velad y orad para que no caigas en tentación. Esa es la realidad, pero hay una solución y la solución es velar y orar. Amén. Si nos vamos a aprender el versículo, nos lo aprendemos entero. Amén. Amén. El apóstol Santiago también sabía de esto y también lo va a escribir. ¿Por qué será que la Biblia es tan insistente en decirnos, hijos e hijas de Dios, oren? Santiago 5, del 13 al 18, en la versión Reina Valera, dice lo siguiente. Lo vamos a leer. Mira, me gusta tanto esta porción de la Escritura porque son apenas 5 versículos. Pero la oración, el verbo orar y sus derivados están escritos 7 veces. Son de los versículos más saturados o que más intencionalidad le ponen en animarnos a orar. Santiago 5, del 13 al 18 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Para Dios no hay nada imposible. Y cuando hay un hombre y una mujer que le cree a Dios y ora fervientemente, cosas milagrosas suceden. Cosas tan fuera de lo común o fuera de toda lógica, como para ordenar que cambie la meteorología, que deje de llover o empiece a llover. Esas son las oraciones que a mí me encantan. Y me encanta porque yo veo la respuesta de Dios. Me inspira mucho la vida de Elías. ¿Hace falta lluvia? Que la iglesia ore. ¿Está lloviendo demasiado? Que la iglesia ore. Porque el Dios que manda la lluvia, que hace salir el sol, el Dios de la creación, oye a su pueblo cuando su pueblo clama. ¿Qué está necesitando la tierra? ¿Y qué está queriendo Dios que tú ores para que hayan cambios en la tierra? Para que haya paz, para que haya orden, para que haya salvación, para que haya reconciliación, para que haya liberación, para que haya esperanza. ¿Qué te está gritando el cielo que ores hoy por ti y por tu casa? Porque si tú oras y te lo tomas en serio, la respuesta viene.
la respuesta viene. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Gracias, Señor, porque tú nos oyes. Gracias, Señor, porque tú nos respondes. Cuando pasamos tiempos en oración con el Señor, no solo cosas suceden fuera, algo pasa adentro. Sufrimos una transformación dentro de nosotros, que nos ayuda a parecernos a Jesús. Porque cuando nosotros estamos orando, estamos en la presencia de un Dios puro y santo. Y es así como nosotros vamos siendo transformados en personas cada vez más puras, con una mente más pura, un corazón más puro. Y más fácil se nos da vivir en santidad. Cuando nosotros estamos en contacto con un Dios que es fiel y verdadero, aprendemos a ser fieles a Él. Más difícil vamos a tener ser infieles o desobedientes. Y más difícil va a ser que nosotros caigamos en las mentiras y en los engaños de este mundo. Porque estamos con el que es fiel y verdadero. Cuando nosotros oramos, hay motivos para ponerse a llorar y hay situaciones que nos roban la paz, pero si nosotros oramos, vamos a la presencia del príncipe de paz, que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, que trae paz a nuestra mente y nuestro corazón y nos da una paz que no es como la paz que ofrece este mundo. De esa paz tú puedes tomar todos los días que tú busques al Señor. Amén. Cuando tú y yo oramos, podemos vaciarnos. Si me permites la palabra, podemos vomitar de alguna manera todo lo que nos ha hecho daño, todo lo que nos está entristeciendo, todo lo que nos está contaminando. Podemos limpiarnos incluso de nuestro propio pecado a través de la oración, de una confesión hecha de corazón. Pero podemos ser llenos, porque Dios no nos quiere vacíos. Nos vaciamos de lo malo, pero nos llenamos de lo bueno. Y lo único bueno que el cielo nos quiere dar es la presencia de Dios en nosotros. Y es todo lo que necesitamos. Por eso es que, hermanos, tenemos que entender que es necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No las bendiciones del reino, al Rey y su presencia en nosotros. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Amén. Por nuestro propio bien, para tener éxito espiritual. Y decíamos este viernes con las mujeres, éxito no es ni tener más dinero, ni ser más famoso, ni más reconocido, ni mejor profesional, ni mejor siervo de Dios. El éxito es estar en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y la oración nos va a ayudar a conseguirlo. Ahora déjame decirte cuál es la condición de las personas que no oran. Una persona, hablando de los creyentes, una persona, una familia o una iglesia que no ora, son individuos que creen, que tienen un conocimiento, pero no tienen una relación con el Creador. Física y espiritualmente están lejos de Dios, sin la transformación ni la guía del Espíritu Santo, que fácilmente van a caer en tentaciones, que fácilmente van a caer en engaños y en malas decisiones, sin experimentar el poder de Dios en su persona y en su entorno, donde se puede reunir tal vez con otros cristianos y van a estar juntos, pero no van a estar unidos por el amor de Dios, porque solo la presencia de Dios puede hacer que nos mantengamos unidos. Escuchaba a alguien que decía, unos cristianos muy conocidos, no voy a dar sus nombres, pero decían, nosotros nos casamos con toda la ilusión y al poco tiempo dijimos, ¿para qué nos casamos si nos llevamos como perros y gatos? ¿Para qué nos casamos si somos tan diferentes? Y se dieron cuenta que eso de la compatibilidad no existe. Lo que existe es hombres y mujeres imperfectos, diferentes el uno del otro, pero que si tenemos en común a Dios, en medio de nuestras diferencias podemos caminar juntos. Y si eso pasa entre dos, ¿qué no pasará entre 50, 60, 70? Somos tan diferentes, somos tan particulares. Yo me hago la mira crítica, yo misma a veces soy difícil de soportar. Gracias por soportarme. Es solo el Espíritu Santo. Yo también me lleno del Señor para soportarlo. Entonces, ¿cuánto más no necesitamos nosotros al Dios de la creación para que nos ayude a no vivir como perros y gatos? Y en medio de nuestras diferencias, amarnos, soportarnos y juntos hacer la voluntad de Dios, porque juntos, junto al Señor, somos más fuertes. Somos inquebrantables. No por nosotros, por Él que está con nosotros. Amén.
solamente los que oran pueden permanecer así, pero los que no van a vivir en la derrota, van a vivir diciendo que son cristianos, pero viviendo una vida ordinaria como cualquier otro, sin pena ni gloria, dicen por allí. Una vida religiosa, pero no extraordinaria, no plena, como la que Dios nos ofrece, con normas, con horarios, con protocolos, pero sin buenos resultados, sin milagros, sin prodigios, sin sanidades. La gente que no ora no es protagonista, no está participando en lo que Dios está haciendo en la tierra, simplemente está siendo un observador, a ver qué hacen los demás. Y a veces hasta juzgando lo que hacen los demás. No están activos, sino expectando. Sin gloria para Dios, sin alcanzar el propósito de Dios para su propia vida, para su familia, para su ciudad, para las naciones de las que estamos hablando. Los creyentes que no oran, ¿son creyentes? Sí. Pero no son transformados. ¿Son creyentes? Sí. Pero no son libres, son esclavos. No están firmes en la fe, son débiles. No son sabios, sino necios. Están a la defensiva y que el diablo no me ataque. Pero el que ora está a la ofensiva y le está quitando territorio y le está despojando a Satanás de todo lo que tomó y no le pertenece. ¿No están firmes en la fe? Una persona, una familia o una iglesia que no ora es como una casa sin puertas. Una persona, una familia, una iglesia que no ora es como una casa sin puertas, es como un soldado sin armas, que sale a la guerra, pero está destinado a morir, a caer preso del enemigo. Por eso las tinieblas, estoy hablando de Satanás y sus demonios, van a actuar y van a hacer todo lo posible para que tú estés haciendo cualquier otra cosa menos orando. Incluso haciendo cosas buenas para Dios, pero sin oración. Te va a distraer, te va a tener muy ocupado, te va a traer sueño, te va a traer cansancio, te va a traer desánimo. La excusa que sea para que tú digas, ¿yo para qué voy a orar? ¿Yo para qué voy a perder el tiempo orando? La oración no es ninguna pérdida de tiempo. Es lo mejor que tú y yo podemos hacer mientras estemos aquí en la tierra. Satanás va a querer distraerte, seducirte, ocuparte, cualquier cosa para que tú no ores. ¿Sabes? Lastimosamente, esto ocurre en otros lugares, en esta iglesia no pasa, pero me han contado que es más fácil pedirle a un grupo de creyentes que madruguen para ir a un paseo que para levantarse a orar. Dicen, vámonos de paseo a tal lugar, están allí los primeros, así no haya amanecido, todavía están en la puerta esperando. Pero díganles, vamos a orar temprano en la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, que oren otros. Es más fácil convocar a una cena tarde en la noche, para hacer cualquier otra cosa tarde en la noche. Pero qué difícil conseguir un buen número de participantes para hacer una vigilia. Ahí ya es más difícil trasnochar. Para algunos cristianos es más fácil cantar alabanzas, y no me malinterpretes. Me gusta alabar y sé que la alabanza es necesaria. Pero para algunos es más fácil cantar alabanzas y escuchar música cristiana que parece cristiana. Pero cuán difícil les resulta encerrarse en su habitación y hablar con Dios. ¿Sabes que la música atrapa? La música gusta. Tenemos un diseño para que nos agrade la música, pero con la música se manipula. Con la música Satanás nos distorsiona. Por eso es que es importante qué música tú oyes, qué es lo que tú cantas. ¿Sí? Porque hay una influencia poderosa, espiritualmente hablando, con la música. Entonces, nosotros alabamos al Señor. Y no creemos que la música es del diablo, ni ningún ritmo es del diablo. Todos los ritmos son del Señor si hablan la verdad y traen vida, esperanza. Si hablan lo que es santo y lo que es puro. Escoja el ritmo que usted quiera, pero medite bien qué está cantando y qué está oyendo. ¿A quién le da la gloria esa canción? ¿En quién se enfoca? ¿De quién te estás enamorando cuando cantas esa canción? La alabanza es necesaria, pero no es lo único. Y si tú solamente sabes cantar canciones que otro escribió, pero no sabes orar,
no vas a ser un soldado eficaz. Y hay gente que canta porque otro escribió y porque es la canción que se aprendió y que le gustó y el ritmo que le gustó, pero no sabe las escrituras. No ora y no tiene el espíritu, no tiene los sentidos espirituales redimidos, no está presto y apercibido, puede estar cantando herejías y ni se entera. Ni se enteran. Se hace fácil escuchar canciones, pero no han aprendido a oír la voz de Dios y menos a obedecerla. No podemos ser una iglesia que solo se desvive por cantar alabanzas. Tenemos que ser una iglesia que ora y una vez que ha orado pueda alabar al Señor dando cánticos, dando danza al Señor. Amén. Nuestra comunicación directa con Dios no tiene sustitutos. La alabanza no sustituye a la oración. El ayuno sin oración es pasar hambre, no es nada espiritual. La danza profética o como la quieras llamar está bien. No digo nada en contra de ello, no tengo nada en contra ni de la danza, ni del ayuno, ni de la alabanza. Pero si no hay oración, allí no hay nada. Si no hay Espíritu Santo en las personas que cantan, que ayunan, que danzan, allí no hay nada. Espiritualmente hablando. Todas estas son armas espirituales, pero mi vida cristiana no se basa en ellas, se basa en la oración. Eso es lo que Jesús practicó. A mí la Biblia me habla de un Jesús que oró. No sé si habrá danzado, pero la Biblia no lo dice. Ayunó, pero mientras ayunó oró. No dice si Jesús alabó con cánticos, pero como buen judío tiene que haber cantado himnos en las fiestas y en las celebraciones. Es necesario, pero no es lo único. Pretender que nuestra vida se puede basar solamente en cantar canciones es pretender que nuestra vida espiritual se puede basar en repetir palabras que otro escribió. Sería un rezo. Un rezo es repetir como loro lo que otro pensó. Y eso no es la oración. Esa no es una comunicación con Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Dios nos dio una inteligencia, una capacidad de razonar, una capacidad de expresarnos con nuestras propias palabras. Y lo tenemos que hacer nosotros directamente con Él. No repitiendo, no rezando y tampoco usando las canciones. Porque vuelvo y te digo, están bien, pero eso lo escribió otro, lo compuso otro. Escribe tu propia canción. Cada vez me convenzo más que necesito moverme en ambientes donde haya alabanza y adoración al Señor. Y te aconsejo, pon alabanzas en tu casa. Vas conduciendo, pon alabanzas, adoración. Que tu oído se acostumbre, que tu atmósfera se transforme en un lugar donde hay continua alabanza al Señor. ¿Quieres danzar para Él? Danza. Todas son formas de adorar al Señor y estar en su presencia. Pero si no hay oración, no hay relación profunda. Es como tener un novio y salir a bailar con ese novio, pero jamás hablar el uno del otro y no conocernos en lo profundo. Por eso toda persona que ministre y que sirva al Señor, los que están aquí en la alabanza, puede que no sean los mejores músicos, puede que no seamos los mejores cantantes, pero aquí y en todo lugar donde se alabe a Dios y se ministra alabanza, los que tienen que ministrar tienen que ser gente de oración primero. Porque ensayar y tocar un instrumento lo puede hacer cualquiera. Tener una voz bonita lo puede hacer cualquiera, pero gente que se une a Dios y está lleno del Espíritu Santo, solo los que se consagran y se toman en serio ser siervos de Dios. ¿Te gusta danzar? ¿Estás en un ministerio de danza? Gloria a Dios, sigue así. Pero si tú no oras y no estás lleno del Espíritu Santo, solo has aprendido a moverte, pero no estás ministrando la presencia de Dios. ¿Eres un muy buen comunicador? ¿Se te da bien hablar? ¿Dios te ha dado un poder, una capacidad para hablar bien en público, en las calles, para predicar o para dar enseñanzas de la palabra de Dios? Bien. Pero si tú no amas la presencia de Dios y no oras al Señor, solo das información. No estás impartiendo vida del Espíritu. Satanás también tiene buenos predicadores. Y así con cada ministerio y con cada cosa que hagamos.
que todo lo hagamos para el Señor y que todo lo que nosotros hacemos, la cosa más sencilla en nuestro trabajo, con nuestra familia, preparar una comida, preparar una celebración, una fiesta, que todo esté bañado, impregnado de oración, puesto en las manos de Dios y nosotros guiados para hacerlo a su manera y no a la nuestra, porque esa es la que mejor nos conviene. Amén. Dios no quiere obreros o profesionales que montan cultos, campañas evangelísticas, enseñanzas asombrosas, impresionantes, pero que estén desconectados de Él. Dios quiere hijos que le amen, que disfruten su compañía, que sean sinceros, que confíen en Él, que le busquen de todo corazón, pero que sobre todo persistan en la oración. Tu oración sube a los cielos. La oración de la iglesia está llenando copas que están en los cielos. Son como incienso que llena copas y esas copas un día van a ser derramadas. La oración que tú levantes aquí en esta vida, no importa, aun cuando ya estés muerto, tu oración va a estar siguiendo delante de Dios y bendiciendo a tu descendencia aunque tú ya no la veas. Cuán importante es la oración que hacen los santos, la que tú y yo estamos llamados a hacer. Dios quiere gente que ore y que Él le conozca la voz en oración. Que te tomes en serio la oración y la intercesión y si lo estás haciendo bien. Gracias por todos ustedes que están orando en sus casas, que están orando unos por otros, por esta ciudad, por la iglesia, por los ministros. Gracias por orar por mí. Gracias. Gracias por orar para que el poder de Dios se muestre en este lugar y en todo lugar donde Dios te haya puesto para orar. Dios quiere seguir oyendo tu voz. Dios conoce tu voz. Pero sabes, cuando tú y yo oramos, no solo Dios conoce nuestra voz. Cuando nosotros oramos e intercedemos, los ángeles conocen nuestra voz y están esperando a que oremos. Porque ellos saben que cuando tú y yo oramos, ellos tienen trabajo, el cielo se mueve, el reino se manifiesta, cosas buenas suceden. Están deseando que tú y yo abramos la boca. Y nos conocen la voz y están deseando que oremos. Cuando tú y yo oramos, los demonios también conocen nuestra voz. Y están deseando que nos callemos. Porque ellos saben que cuando la iglesia ora, a ellos les va mal. Que cuando un hijo de Dios ora con fe, con seguridad, ellos tienen que huir, tienen que retroceder y soltar lo que a Dios le pertenece. Porque Dios nos dio autoridad, iglesia. ¿Quién escucha tu voz? Amén. Dios. Dios. Sus ángeles, y que escuchen los demonios también. Dios nos quiere oír y nosotros le necesitamos oír a Él. Si tú y yo somos espirituales y astutos, vamos a orar cada vez más. Y aquí te quiero decir algo, gracias a Dios, Dios nos está llevando a una comprensión mayor, pero lastimosamente, quizás tiempo atrás, se ha pensado que los niños o los jóvenes, para ellos no es la oración, para ellos es el cántico, el saltito, el juego, el devocional evangelístico que está bien, pero los niños también tienen que orar. Así que cuando tú vengas con tus hijos a la casa de Dios, no importa la edad que tengan, quizás los más pequeñitos no se pueden concentrar, y para eso tenemos ahí un sitio, para que ellos estén en la casa del Señor y puedan estar bien, pero no ser una distracción, que no te impidan a ti o a los demás orar o escuchar la palabra, pero ya los más grandecitos, los que están sentados en una clase, los que pueden leer, escribir y van al colegio, no te pienses que ellos no pueden orar. Ellos no están aquí, los niños más grandes, y lo voy a decir claro, con todo el amor que siento por ustedes, tus hijos no están para ser el niñero de otro niño. Tu hijo también percibe la presencia de Dios. Siéntalo a tu lado, tómale de la mano, ponte a orar con él, ponte a alabar con él. ¿Quién sabe si ese niño, para el día de la oración, Dios ha decidido que lo va a bautizar con el poder del Espíritu Santo? Los satanistas, los que se dedican al ocultismo, saben el poder que hay en entrenar a un niño en lo espiritual. Claro, lo hacen para lo malo. Los terroristas, los que trafican la gente violenta, no va a buscar gente vieja, gente mayor, para que se unan a sus grupos. Va a buscar a los niños y a los jóvenes. Pero parece que a los cristianos algo nos pasó y hemos creído que Dios solo escucha a los adultos y no a los niños. Y que es muy pronto para que ellos entren en una vida de oración. No, no es muy pronto, es el mejor momento.
Es el mejor momento. Así que la oración es para todos. Amén. Vamos a ponernos en pie. ¿Cómo está tu vida de oración? Independientemente de cómo esté, a partir de hoy tiene que ir cada vez a más y ser cada vez mejor. ¿Sí? Amén. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste la presencia de Dios orando tú con Él a solas? No te conformes con esa última vez, busca una nueva. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te tomó y oraste de una forma que te sorprendiste? Porque salieron de ti palabras y oraciones que tú ni te imaginabas ni te esperabas. Pero fue el Espíritu orando a través de ti. El Espíritu Santo no se ha cansado y quiere seguir haciendo eso contigo. Cosas buenas van a ocurrir entre nosotros, en nuestras familias y en las naciones, cuando nosotros seamos hombres y mujeres de oración, porque así van a ver más de Cristo en nosotros y van a querer a ese Cristo que nosotros predicamos y servimos. Quiero cerrar con un versículo. Y sin ponernos de acuerdo el pastor y yo, él empezó hablando de buscar a Dios. Buscar algo que se nos pierde. Si hemos perdido nuestra vida de oración, nuestra comunión con Dios, nuestra hambre por la presencia de Dios, pongámonos a orar, porque la oración engendra oración. Y sentía de parte de Dios compartirte este versículo que está escrito en Isaías 55:6, que dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Y la manera de buscarlo es orando. Amén. Vamos a orar juntos. Vamos a alabar al Señor con nuestra oración. Y vamos a orar también para que cada uno pueda crecer en esta área. Ser gente de oración, que ame orar, que ame estar con el Señor. Si estás con algún miembro de tu familia, tómate de la mano. Bendice con tu oración a tu hermano, a tu hermana. Padre, yo te doy gracias, porque tú no nos has dejado olvidados, porque tú no quieres estar lejos sino cerca. Gracias porque podemos estar cerca de ti gracias a Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nosotros podemos ir al Padre gracias a ti. Gracias porque se rompió el velo que nos separaba del Dios Santísimo. Gracias, Señor, porque a través de la oración tenemos acceso a una comunión contigo. Gracias, Dios, por esta oportunidad, por este regalo. Gracias. Gracias por cada vez que nos oíste, por cada vez que nos consolaste, que nos fortaleciste, por cada oración que respondiste y lo que aún estás haciendo a causa de esas oraciones. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos enseña a orar, el que nos asiste, el que nos ayuda a orar, a interceder como conviene. Llénanos hoy de tu Espíritu, Señor. Hoy oro que toda dificultad que hemos tenido para orar sea quebrantada. Toda opresión externa o interna sea quebrantada. Oro por liberación. Que la iglesia pueda orar en el Espíritu. Que los santos, los sacerdotes de Dios podamos orar y cambiar la historia. Traer al cielo a la tierra. En el nombre de Jesús. Hoy oro, la voz de mis hermanos, de mis hermanas, la mía, la voz de la iglesia, se escuchará en el cielo y las tinieblas obedecen en el nombre de Jesús. Hoy oro, toda distracción sea removida, todo entenebrecimiento de la mente se va. Vamos a orar con claridad, con discernimiento, con la guía del Espíritu. Hoy se quita toda ceguera y sordera y vamos a ver y a entender, vamos a ver en el Espíritu lo que es necesario orar, lo que el cielo está diciendo que tenemos que pedir y clamar. Vamos a oír la voz de Dios y hacer que se silencien las voces mentirosas. Llénanos, Señor, de tu Espíritu. Enséñanos a orar hasta que la tierra tiemble en el nombre de Jesús. Enséñanos a orar los unos por los otros. Que nuestra oración sea esa oración eficaz, que cambia destinos,
que cambia atmósferas, que cambia gobiernos, que cambia situaciones, que trae vida, que desata lo sobrenatural de Dios. Venga a tu reino y hágase tu voluntad entre nosotros. Y oro por niños que amen la presencia de Dios. Oro por niños y niñas bautizados en el Espíritu Santo que clamen al Dios Altísimo y tengan la certeza que Dios les oye. Oro por jóvenes que no caen ante el engaño de Satanás creyendo que la oración es algo sin fruto y aburrido, sino que su deleite sea estar en la presencia de su Dios, que su gozo sea orar al Señor y en momentos difíciles invoquen al Dios de Israel. En el nombre de Jesús, te bendigo, Padre. Enséñanos a orar, Jesús, como enseñaste a tus discípulos. Y haznos una iglesia que está viva y no muerta. Viva por el Espíritu Santo y por la oración que hacen los santos. Oración con acción en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor te bendiga. Que tengas una excelente semana.